¿Sí? Ok. Vamos a comentar entonces, como habíamos dicho, ¿verdad?, en un principio el libro de Joel, son solamente 3 capítulos y esta va a ser la única ocasión, ¿verdad?, que en esta reunión vamos a poder compartirlo. ¿Ok? Entonces, si ya están listos, denme un segundito más, nada más, por favor. Muy bien. Bueno, yo acostumbro cada vez que tenemos una lectura como esta, comenzar a tomar algunas notas, ¿de acuerdo? Porque además de escuchar y de leer, vale la pena siempre elaborar algunas preguntas o resaltar algunos textos que siempre nos ayudan a encontrar el propósito del libro. Entonces, el libro de Joel, como el libro de los demás profetas, en este caso particularmente para la tribu de Judá, escribe como una advertencia. ¿Qué es lo que va a suceder y por qué el profeta quiere prevenir al pueblo? Porque viene el imperio de Babilonia, viene otro pueblo poderoso. Ya leímos cómo lo describe Dios: un pueblo bien organizado, un pueblo fuerte, poderoso, ¿verdad? Que no va a haber otro ejército que se compare a este ejército. Entonces, la advertencia es, ¿verdad?, que si la situación continúa como está, pues va a ser ya inevitable que llegue este juicio de Dios como una guerra, ¿ok?, hacia el pueblo de Israel, hacia la tribu de Judá. Y en esta guerra, en esta batalla, Babilonia va a ganar. No va a haber cómo librarse de ella, ¿ok? Entonces, pues el libro nos va mostrando de qué manera Dios trata con los pueblos, o de qué manera ejecuta su juicio. Así que el capítulo 1 comienza, como ustedes lo pueden ver allí, con el juicio de las langostas. Si conocemos un poquito, observamos un poquito a los animales como las langostas, podemos saber que tienen 4 etapas. Aquí las describe la Biblia. Primero está en el capullito, ¿no?, la primera parte. La segunda es cuando ya es una larvita, un gusanito. La tercera, cuando ya aparecen, ¿verdad?, las extremidades. La cuarta ya es cuando se vuelve un insecto volador. Y aquí la Biblia nos está describiendo esas 4 etapas, que es lo que va a acontecer en una invasión de langostas que van a comer los cultivos. Entonces, Dios lo que está haciendo es mandar las langostas a la tierra de Judá como una pequeña muestra de lo que ocurrirá si el pueblo de Judá, si el pueblo de Israel no busca a Dios, no se vuelve a Dios y empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a dolerse del alma por su situación. Es como un proceso. Pero miren por qué Dios describe esas 4 etapas. Espero no olvidarlo, ahorita se los voy a mencionar, de por qué Dios habla de esto, por qué tiene que ir así poco a poco, ¿no? Porque una vez que la plaga llegue, va a acabar con todo. Va a acabar con todo. Nosotros teníamos un arbolito, un pino en la casa, y de pronto nos pareció interesante que llegaron las palomitas y colocaron su capullito. Y apareció uno y qué bonito, ahí va a salir una mariposa. Pero luego llegaron 2, luego 3, luego 10, y luego todo el árbol ya estaba seco, porque los capullos estaban alimentando del árbol, de la hoja, y entonces ya se empezó a marchitar. Así que ya de pronto teníamos ahí una plaga en el árbol. Finalmente, pues ya el árbol enfermó y tuvimos que cortarlo. Lo cortamos. Ya no podíamos tener los insectos allí, porque también estaban comiendo todas las flores del jardín de mi esposa. ¿Qué es lo que iba a pasar aquí? Que esta plaga que llegara a la tierra se iba a comer todo el cultivo, todo, hasta la hoja. No iba a haber absolutamente nada, de tal manera que pareciera que nada se había cultivado. Hay que detenernos a pensar lo que va a continuar. Si no hay cosecha, no hay alimento. Y si no hay alimento, va a haber hambre. Si va a haber hambre, va a haber muerte, ¿sí? Y si esto va a ocurrir en el país,
lo que va a suceder a continuación es una guerra. Entonces Dios, hermanos, dice aquí en el libro del profeta Joel que está dando una pequeña muestra de lo que ocurriría o de lo que vendrá para el pueblo de Israel. Si ellos entendían el mensaje, iban a tener la oportunidad, con un poquito de anticipación, de poder librarse, porque todavía el profeta dice, quizá Dios se arrepienta y al final detenga ese ejército y no acontezca esto, sino al contrario, dice Dios, ¿verdad? Al contrario, lo que iba a suceder es que Dios los iba a bendecir con bendición y les iba a dar alimento, y todos, hasta los sacerdotes, iban a poder ofrecer ofrendas, o sea que iba a haber para todo, y Dios iba a bendecir el alimento, el vino, iba a haber abundancia, iban a estar bien. Pero debido a que finalmente el pueblo de Israel, o en particular, ¿verdad?, la tribu de Judá, pues no se convirtió, es decir, no se arrepintió del todo. La nación completa no dijo, ya vamos a buscar a Dios, porque ya vimos aquí una probadita de lo que puede ocurrir, que se va a suscitar más adelante si viene Babilonia e invade la nación. Como no hubo esa conversión, no hubo ese arrepentimiento, pues esto es lo que viene a suceder. Así que el capítulo 1 termina diciendo, ¿verdad? Conviértanse porque el día del Señor vendrá. Decir el día del Señor es hablar de juicio. Y hablar de juicio, hermanos, es hablar de que Dios puso un límite, ¿verdad?, a su misericordia. Dios ama la misericordia, pero también llega un momento en que el juicio tiene que ser ejecutado. Para el pueblo, para los hijos es corrección, no destrucción. Para quien es pueblo de Dios es una llamada de atención, no es lo último, no es el final de la historia. Aunque a veces parece que ya no hay nada, pero Dios todavía tiene algo preparado, una misericordia, una bendición, una salvación, una restauración, ¿okay?, una sanidad. Todavía hay algo más que ver de Dios. Cuando pasa la tormenta, cuando viene el juicio, y eres pueblo de Dios y clamas, por eso dice, todo el que invocare al Señor será salvo. Todavía Dios en el juicio se acuerda de la misericordia. Pero, ¿verdad?, Él dice, ayunen, sí, clamen, hagan lamento, busquen. Él todavía da la opción para el arrepentimiento, pero el día del Señor es hablar de un tiempo de juicio. Cada uno de nosotros vivimos en esta vida, no en la venidera. En esta vida vivimos un momento con Dios así. Tenemos que pasar, porque vuelve a repetirse este ciclo, vuelve a repetirse esta historia. Quizá si nosotros vemos las advertencias, nos arrepentiremos en vida, porque después de esta vida no hay más caminos, no hay más opciones más que rendirle cuentas al Señor. Pero mientras nosotros estamos aquí, tenemos esa oportunidad, y Él, ¿verdad?, va a tomar ciertas circunstancias y cosas para buscar de nosotros ese arrepentimiento. Si lo alcanzamos y si volteamos la mirada al Señor y clamamos a Él, Él nos perdonará. Amén. Pero llega ese momento también, no solo como personas, sino también a todos los pueblos. Hay países que yo considero hoy que están viviendo eso. Hay países que están viviendo juicio de parte de Dios. Nosotros pensemos un poquito en lo que hace unos años atrás el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo en relación con Israel. Fíjense, para que vean, ahora sí vamos a pensar entre naciones y pueblos, cuánto ama Dios a su pueblo Israel, aunque su pueblo Israel no es perfecto, anda en pecado, anda mal, pero un día Dios lo va a salvar. Pero Dios ama a su pueblo, y como aquí a Edom, a Egipto, a Tiro, les lanza la advertencia y les dice que va a acabar con ellos, así con Hugo Chávez. Cuando él maldijo al pueblo de Israel, cuando él habló mal de Israel, le vino un cáncer y no se pudo levantar. Lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que esa fue la realidad de él y se acabó. Como presidente terminó, ¿ok? Pero de todas maneras hubo una consecuencia para su país, para su nación. Dios así le dice aquí también, ¿verdad? A Israel le dice, toquen trompeta, levanten voz de alarma, despiértense. La trompeta es el toque del chofar, un sonido molesto, ¿verdad?, hasta cierto punto, porque es muy ruidoso, pero era para que despertaran y dijeran, ¿qué está pasando? ¿Qué problema hay? Y entonces pensaran, creo que esto viene de Dios y es para que recapacitemos, porque algo va a suceder. Y entonces Israel, hermanos,
¿verdad? Debía de convocarse, de reunirse, sabedores de que había un imperio que estaba creciendo, Babilonia. Ahora, un pequeño paréntesis para decir algo más, que en la Biblia se ve cómo Dios advierte a veces, ¿verdad?, de lo que vendrá como guerra, como hambre, como muerte, como peste, que es un proceso que lleva décadas o a veces siglos, que comienza con un poquito y termina con algo muy grande. Cuando va a haber un movimiento así de guerras entre naciones y situaciones de la gente muy fuerte, Dios empieza a prevenir. Ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis son una descripción de un tiempo que va a ir de mal en peor, en peor, en peor, en peor. También, hermanos, cuando empieza esto con Israel, que llega a Babilonia, luego se ve que viene otra bestia, lo llaman las 4 bestias en la Biblia, ¿ok? Viene Babilonia como un león a devorarlo todo. Luego llega otro imperio, el Medo-Persa, como un leopardo y un oso. Y luego llega Grecia, ¿verdad? Y luego al final llega Roma, como un tipo dinosaurio, a acabar con todo. Pero vivieron esos tiempos en los que, como ahorita, algo tan agresivo para un país, que es hacerle la guerra y acabar con él, como luego empezar a recuperarse. Y eso es lo que pasó: Babilonia, luego Medo-Persa, luego Grecia. Y hasta Grecia fue que Israel, 150 años, 200 años, empezó ya a tener cierta tranquilidad, porque ya venía el Mesías y era necesario que hubiera cierta tranquilidad, cierta paz para que Israel, ¿verdad?, para que pudiese nacer Jesús. Eso no, la gente no lo sabe. La gente va a recordar ahorita que nació, pero no se pone a pensar lo que el propio pueblo de Israel vivió siglos atrás, ¿sí? Estamos hablando de 700 años atrás, pero que fue un periodo que, como Dios advirtió, nosotros lo hemos escuchado, ya de ahí no fue fácil. Pasaron siglos, hermanos, para que Israel pudiera tener cierta tranquilidad. Cuando llegó Grecia ya hubo cierta paz, pero lo que fue Babilonia arrasó con todo, destruyó el templo, se robaron los utensilios del templo, las casas, la gente se fue esclava, muchos murieron, y hubo guerras allí. Dios estuvo interviniendo, pero eso fue para llamarle la atención a su pueblo, ¿ok? Luego ya de 70 años regresa, pero luego viene otro imperio Medo-Persa que también los pone en conflicto, quieren acabar con ellos, hasta que llega Grecia y ya hay tranquilidad. Llega Roma y los tiene cautivos, esclavos, pero en Judea, en Jerusalén, en Nazaret, en las comunidades ahí la llevan tranquilos. Después de eso pasan otros años, 70, y otra vez la guerra. ¿Por qué? Porque cuando llegó el Mesías, ellos tenían que reaccionar. Fíjense cómo estoy conectando todo lo que está aquí en mi cabeza y está por venir. Y la gente, ¿verdad?, ahí se ha quedado nada más con el nacimiento del Señor. Tiene que mirar la historia atrás. Qué difícil fue, qué proceso tan duro tuvo que vivir el pueblo judío para poder, ¿verdad?, recibir esa esperanza, un castigo, una corrección fuerte. Pero luego, ya que nació el Mesías, ya tenemos a Jesús, ya está el Salvador. ¿Y qué hacemos ahora? Es lo que Dios dice aquí: vuélvanse, conviértanse, ¿sí? Vuélvanse a mí. La pregunta sería: ¿cómo me vuelvo a ti? Ayuno, oración, arrepentimiento, quiebra tu corazón, vuélvete de tus malos caminos, arrepiéntete de tu maldad, acércate a Él, conoce su palabra, búscalo todo el tiempo, no te sueltes de su mano, átate todos los días a Dios. O sea, que algo hagas que te haga estar comprometido con Él y no fallarle y no apartarte de Él. ¿Para qué? Para que Él te bendiga, para que te vaya bien en esta vida, para que Él haga la obra en tu vida, te restaure, te haga nueva criatura, haga un mundo diferente solo para ti. Pero la gente, ¿verdad?, nació el Señor y ya luego los otros días, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Qué van a hacer con Jesús? Yo pregunto eso: ¿qué van a hacer con Jesús? Porque Israel, el liderazgo de Israel, lo tuvo al Señor ahí, al Mesías, lo vieron, pero no lo mantuvieron con ellos, ¿sí? No lo mantuvieron. Así que Israel, después le estoy diciendo que 30 años después que Jesús resucitó, otra vez guerra con Roma.
destrucción del templo, muerte, epidemia, persecución. La gente huyó. Los cristianos que creían en el Mesías tuvieron la oportunidad, muchos, de irse de su tierra, pero la nación entera quedó devastada. Y ya de ahí hasta 1948, 2000 años que no hubo nación de Israel. Fíjense, por eso es lo tercero, capítulo 3, lo que dice ahora Joel, que Dios restauraría, ¿verdad? Restauraría a su pueblo, y que ya nadie más volvería a hacerle frente jamás. Dios reclamaría su tierra en el valle de Josafat. O sea, ese es un lugar cerca de Israel, allá en Medio Oriente, un lugar desértico grandísimo. Ahí dice la Biblia en Apocalipsis que de las naciones van a llegar los ejércitos contra Israel, el Israel que hoy conocemos, y le van a hacer la guerra, si es posible, la tercera guerra mundial. Ahí todos van a llegar a sitiarlo, porque no es Israel, es Dios. Están los pueblos peleados con Dios, están enojadas las naciones con Dios, no lo quieren a Él, quieren vivir sin Dios, sin fe, quieren hacer su voluntad. Pero hermanos, todo este mundo es de Dios, las naciones son de Dios, la tierra es de Dios. Pero a Israel le dijo: yo te voy a restaurar, yo te lastimé, yo te sientes que pero yo te voy a restaurar, y vas a ver, no vas a tener nada que temer, yo voy a estar delante de ti, ¿ok? A su pueblo. Pero dice, ¿verdad?, que esto es la batalla del Armagedón, la guerra. Va a estar ahí a punto de terminarse todas las cosas, y ahí, hermanos, en el día grande del Señor, ahí Cristo vuelve por segunda vez. Ahí todo ojo le verá. Ahí el Señor va a cumplir todo lo que está pendiente con Israel. Ahí el Señor desde los cielos, miren, va a empezar a terminar con todos los ejércitos de los pueblos que vayan contra Israel. Por eso, sorprendente, pero la Biblia que habla, los sobrevivientes. ¿Quiénes serán los sobrevivientes? Número 1, los que invocan el nombre del Señor, a quienes en aquel entonces les toque, ¿ok? A quienes les toque. Primero en el Medio Oriente, Europa, África, Asia, allá. Ahí va a estar, hermanos, la cosa bien fuerte. Aquí en América quizás no nos toque eso, nos toque otra cosa, ¿verdad? O los que estén en ese entonces. Pero Dios dice que va a haber quien va a sobrevivir. Va a haber mucha gente que va a sobrevivir. Número 1, los que le invocaron, los que se encomendaron a Él, los que le siguieron fieles a Él, no se soltaron a pesar de todo. Y número 2, los que por la misericordia de Dios no se encuentren allí, estén en otro lado y se salven. Porque tiene que haber gente que dé testimonio, que diga: yo no sabía esto, pero ahora, ¿verdad?, mis ojos lo ven, ahora sé que esto es verdad, y yo puedo decir que esto es así. Y ustedes que creían, Dios los salvó a ustedes, y a mí solo la misericordia de Dios, ¿de acuerdo? Dios conoce todas las cosas. Dios, hermanos, busca, ¿verdad?, siempre el arrepentimiento, volverse a Él de todo corazón, para que Él, ¿verdad?, derrame sobre nosotros salvación y bendición y restauración. En dado caso que el pueblo suyo no entienda, va a corrección, porque de los de afuera no podemos prometerles nada. A los de afuera no podemos prometerles nada más que solo entreguen su vida al Señor Jesucristo. Es el primer paso que necesitan dar, porque para ellos no hay esperanza, hermanos. Para ellos no hay más que un final y se terminó, ¿verdad? Y lo que dice la Biblia, si no es allá arriba, es allá abajo, allá, ¿verdad?, donde pues va a estar el dolor, el clamor, no cesará jamás. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos guarde en el hueco de su mano, que nos bendiga, que nos ayude, que no haya plagas que vengan sobre nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, Señor, pues ten misericordia de nosotros, no nos pongas, ¿verdad?, en juicio. Y si es así, pues que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, y que el Señor tenga compasión de nosotros, hermanos, y nos halle dignos de ser librados de todas esas cosas, porque le hemos buscado. Amén. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a orar.